Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos yacen latentes en las profundidades del espacio, esperando ser despertados por los curiosos y los valientes? Entremos en la historia. El buscador se desplazó a lo largo de los márgenes del territorio Ancan, sus sensores emitiendo pitidos en los vastos y vacíos confines del sistema estelar para una especie impulsada por el hambre de conocimiento y expansión. Los sectores tranquilos eran un anatema, pero el capitán Sayer sabía la importancia de los escaneos de rutina. Las anomalías a veces ocultaban los lugares más modestos. A pesar de su pragmatismo arraigado, los largos tramos de vacío y los datos predecibles podían desgastar la paciencia del viejo capitán. ¿Algo de interés? La voz del navegante Tan Sark crepitó en el puente de comunicaciones. El indicio de aburrimiento apenas lo ocultaba. Solo los escombros habituales. El tono más alto del capitán Ton respondió. Restos de impactos de asteroides, algunos cometas rectos, nada sustancial, gruñó Sayer. Un hábito perfeccionado durante décadas de viajes que rara vez generaban emoción. Su especie tenía una vida útil muy superior a muchas de las razas que encontraron, lo que fomentó una apreciación por la acumulación de conocimiento. Aún la tranquila rutina podía dejar incluso al más paciente. Anhelando un avance, entonces sucedió una débil señal pulsada en el borde mismo del rango del sensor de su nave. Tan casi lo perdió enterrado bajo el ruido estelar habitual. «Espere», capitán el navegante chilló. «Hay algo inusual». El cambio en el tono habitualmente medido de Ton hizo que Sylar se sentara más derecho, elaborado. Ton Sealer's focus regresó con intensidad similar a un láser inusual. Significaba posible, significaba progreso. Progreso significaba la aprobación del Consejo, y más. Recursos para una exploración audaz es Big Sur Lev, firma pero masiva y vieja. La voz de Ton tenía un dejo de asombro que reemplazaba al habitual desapego científico. Las lecturas de energía son erráticas. Capitán, nunca he visto lecturas como esta. ¿Puede identificarla? El interés de Sark estaba al máximo. No, señor. No coincide con los diseños de naves estándar de ninguna raza conocida, ni siquiera los escombros se ven así. Es casi orgánico en su firma, señor. La curiosidad luchó con la cautela en Sylar. Una lectura tan extraña merecía investigación, pero lo desconocido también contenía un indicio de peligro. Sylar se puso su atención ahora directamente en la pantalla de visualización principal. Acérquenos con cautela no arriesgaría su nave, pero tampoco podía ignorar el potencial de algo verdaderamente único. Mientras el buscador se acercaba, el objeto se materializó desde las profundidades del espacio, una forma monstruosa resolviéndose desde las sombras. Sylar jadeó sus escamas, ondulando una rara señal de agitación entre los Unan. Generalmente estoicos, era de hecho vasto, como nada que su tripulación hubiera encontrado nunca. No era un campo de escombros, ni un cuerpo celeste natural. Parecía un colosal agujero retorcido. Su superficie, un extraño mosaico de metal, desgastado en lo que parecía sospechosamente un hueso fosilizado magnificar Sylar, ordenó entrecerrar los ojos. Las imágenes mejoradas revelaron más detalles inquietantes, protuberancias extrañas, salpicaban el agujero que se parecían a miembros fosilizados, fusionados al exterior metálico. Los sensores revelaron una atmósfera interna débil pero estable y lecturas de energía casi imperceptibles. Señales de vida. La pregunta pesaba en la tensa atmósfera del puente. El capitán Ton respondió inconcluyente después de una larga pausa. Hay algo residual, lecturas biológicas débiles pero latentes. Un escalofrío colectivo recorrió la columna de Zeta. Fuera lo que fuera, no era algo para lo que los manuales científicos los habían preparado. Quiero que se reúna un grupo de abordaje. Escanee los puntos de entrada, y que nuestro mejor analista está a su lado. Sylar decidió que era un capitán cauteloso por naturaleza. Sin embargo, el potencial de Discovery superaba el riesgo. En esta ocasión, anhelaba ser el Unan que descifrara este enigma cósmico de par en par. Los escáneres Seeker
Tardaron horas agonizantes en localizar una abertura. La brecha parecía más una herida en la superficie de la nave que una exclusión de aire tradicional. Al analizarla, se reveló una mezcla de componentes mecánicos y biológicos, inquietantemente fusionados en algún momento del pasado distante. Preparen la brecha. Equipo alcance. Trajes de emergencia obligatorios. Sylar ordenó que seleccionara a su tripulación más experimentada, una mezcla de ingenieros experimentados y personal de seguridad experimentado. Entrarían en esta anomalía desconocida, armados con herramientas de corte sensores y una buena dosis de inquietud cansada, mientras el grupo de abordaje desaparecía a través de la extraña esclusa de aire. La tripulación restante del Seeker se instaló en un tenso juego de espera. Sylar caminaba por el puente, un hábito que normalmente se encontraba irritante, pero ahora extrañamente relajante. Tan mantuvo el bloqueo de objetos bloqueados en la pantalla de visualización, lista para hacer zoom en el cambio más pequeño, mientras un equipo de analistas intentaba frenéticamente dar sentido al goteo de datos que regresaban del interior de los objetos dentro de la nave. El grupo de abordaje se encontró en una escena directamente de una pesadilla. Los pasillos eran oscuros y retorcidos, un laberinto de metal fusionado con cosas, fosilizadas demasiado grandes para ser huesos, pero innegablemente esqueléticas. Las luces de los trajes de emergencia proyectaban sombras espeluznantes que bailaban sobre las paredes grotescas que se sumaban a la creciente sensación de silencio. «No me gusta esto, teniente», ser el jefe de seguridad del equipo, sisió por las comunicaciones, su voz estaba tensa, a pesar de que los filtros del traje insinuaban la profunda inquietud, ondulando a través de todos ellos. «Focus. Ser, no nos vamos hasta que tengamos algo que informar al capitán Sayer», respondió el ingeniero jefe Saral, su voz un contrapunto. Constante al miedo de Zerk, se adentraron más en la retorcida anatomía de la nave. Sus escáneres emitían pitidos erráticos en respuesta a la extraña mezcla de lecturas. La tecnología antigua zumbaba debajo de capas de crecimiento alienígena. Su propósito olvidado. Hacía tiempo se sentía como caminar a través del cadáver preservado de algún monstruo extinto colosal. Una idea que hizo que las escamas de Zero se contrajeran involuntariamente. «Mira esto». La voz de Sira rompió el silencio tensa con asombro y un dejo de miedo. El haz de luz de su traje cayó sobre una vasta cámara tenuemente iluminada dentro de ella. Cápsulas monstruosas, como cáscaras de huevo gigantescas cada una, lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a varios Incan, estaban dispuestos en filas ordenadas que se contaban por cientos, tal vez millas. La mente científica de Zero se tambaleó, escanéelos, instó a su equipo a luchar contra la curiosidad, la aprehensión. Los escáneres emitieron sus lecturas, poniendo a todos tensos. Las lecturas biológicas eran fuertes. Uno de los técnicos jadeó. No necesitaban dar más detalles. Las cápsulas zumbaban con vida latente. Pero lo que fuera que había dentro no se registró como ninguna especie conocida por el capitán Unan. Ser habló por el comunicador, incapaz de contener su creciente inquietud por más tiempo. «Necesita ver esto». Conectó la transmisión en vivo de las cámaras de su traje al Seeker en el puente. Sylar maldijo en voz baja. La vista de las inmensas cápsulas, cada una llena de vida desconocida, envió una onda de inquietud a través del capitán, normalmente tranquilo. ¿Qué tipo de gigantes habían construido esta nave y qué les había sucedido? «Saral, ten cuidado», advirtió a Sylar, incapaz de sacudirse una sensación de fatalidad inminente. Fue entonces cuando sucedió un cambio sutil en las lecturas de energía de la antigua nave, un destello de luces a lo largo de uno de los pasillos alineados, con cápsulas antes de que pudieran reaccionar. Una cascada de sistemas parpadeó en una repentina vida caótica. Las alarmas sonaron en el Seeker. Las luces rojas parpadearon en un enojado contraste con el azul tenue habitual del puente. Gritó el capitán Ton. Su voz estaba llena de pánico.
Esa nave está despertando dentro de la nave inactiva. Los cambios fueron más drásticos. Las paredes zumbaron con poder renovado, haciendo que los dientes del grupo de abordaje de Unan castañetearan. Polvo y escombros se arremolinaron en microgravedad, levantados por los sistemas revitalizados. Sur miró con fascinación horrorizada. Notó grietas, telarañas alrededor de la cápsula más cercana. Sylar, tenemos que salir de ella. La transmisión de Zerg se cortó en un chillido de estática en el puente del Seeker. Sylar observó con horror como la transmisión del Citizen de traje de Zerg falló y murió. Ser, respondió, gritó con miedo, su tono normalmente compuesto. La estática fue la única respuesta. Se volvió hacia Tan, que estaba tratando frenéticamente de restablecer una conexión. No sirve de nada, señor. La nave está bloqueando nuestra señal. Tan casi gimió. Luego vino el primer gemido, un estruendo tectónico bajo que comenzó en algún lugar profundo de las entrañas de la nave colosal y reverberó a través del propio buscador. Los ojos de Sark se abrieron de par en par. Si la nave fuera tan ruidosa, recién despertando sensores, ¿qué el abismo está pasando ahí adentro? Ladró, sus dedos bailando sobre los controles de los sensores, lucharon por seguir el ritmo. Las lecturas están fuera de escala, capitán. Oleadas de energía masivas y, oh Dios mío, las cápsulas se están abriendo. En la cámara de cápsulas el caos estalló. Sark, su curiosidad científica, de repente abrumado por el puro terror, observará cómo las carcasas que envolvían la forma de vida se partían y se despegaban con un crujido orgánico repugnante. Una higuera gigante se agitaba lentamente, desplegando extremidades que empequeñecían a las de cualquier Unan, se giró para correr, disparando a ciegas su rifle de energía detrás de él. Desesperado por ganar incluso unos pocos segundos preciosos, la cámara del traje captó vislumbres de inmensos cuerpos en sombras que se levantaban, ojos que brillaban abiertos con una extraña luz. De otro mundo, un grito amplificado por el sistema de calma atravesó el puente del buscador. Sylar sintió que se le helaba la sangre. Esa era la voz de Zero. «Sácanos de aquí», gritó su voz. Crujiendo levemente todos los motores a máxima potencia, ton generalmente tan metódico, se apresuró a obedecer a su capitán volando sobre los controles. Los motores del buscador rugieron a la vida, luchando contra la extraña casi atracción gravitacional de la revitalizada nave Sylar. Observar con horror cómo la pantalla de vista principal mostraba grietas apareciendo en el casco de la nave colosal, tensa por el despertar monstruoso dentro de la nave. El escuadrón Incan restante luchó desesperadamente. Por sus vidas estaban irremediablemente superados por los gigantes. Sí, gigantes, se movían con una velocidad que esperaba su tamaño alimentado por la rabia o la confusión ciega. Sus cuerpos parecían impermeables a las armas de energía del escuadrón que chispeaban inofensivamente de una piel gruesa, o lo que parecía desconcertantemente como una armadura cero, cayó una mano gigante aplastando su traje como el caparazón de un insecto, lo último que vio. Sal antes de que la oscuridad lo envolviera fue una sombra masiva que se cernía sobre él un rostro. Alienígena retorcido en un gruñido de furia, en el puente del buscador la situación se agravó rápidamente. El poder en deterioro fluctuó descontroladamente, mientras la nave monstruosa que habían despertado ejercía toda su influencia, forzando sus sistemas y atrayendo su nave más pequeña, inexorablemente más cerca. «¡Capitán! ¡Estamos perdiendo el control!», gritó Ton, con el sudor latiendo en su rostro escamoso. Las alarmas aullaron en sinfonía con el gemido retumbante del metal estresado. Sylar tomó una decisión en una fracción de segundo: separar el transbordador de emergencia. Todos los hombres abandonan la nave. No dejaría que toda su tripulación pereciera debido a su curiosidad. Incluso cuando la desesperación lo invadió, su mente se aceleró. Tenían que escapar. Tenían que anunciar al Consejo. Esta no era una especie a la que pudiera permitirse antagonizar. El pánico estalló en el puente mientras los miembros de la tripulación se apresuraban hacia las cápsulas de escape. Sylar mantuvo su posición.
Un capitán que se hundía con su nave mientras Tan prácticamente lo arrastraba hacia la última cápsula restante mientras se alejaba del buscador, ahora sostenido firmemente en el agarre de la gigantesca nave. Una última escena agonizante se desarrolló en la pantalla de The View. La antigua nave, completamente propulsada por fin, se liberó de su prisión. Sylar solo pudo observar con horror aturdido cómo su nave, el orgullo de la flota de exploración Unan, era tragada por completo por las fauces de la nave alienígena cuando la consola de comunicaciones cobró vida. Una sola palabra gutural rasgó el silencio haciendo eco del propio terror primario de Shi con una claridad escalofriante. Intruso, la cápsula de escape se precipitó a través del espacio. Una frágil mota en medio de la inmensidad. Sylar se acurrucó en el interior con Tan. Su comportamiento normalmente sereno se hizo añicos. La enormidad de lo que habían encontrado los oprimía como un peso sofocante. «Tenemos que anunciar al consejo». La voz de Sark era un susurro tenso. El eco persistente de la autoridad de su capitán apenas se sostiene. «Necesitan saber el tipo de peligro con el que nos hemos topado». «¿Crees que nos creerán?», Tylon preguntó con la duda pesada en su voz. Nunca antes los Unan se habían encontrado con una especie tan reducida superior en tamaño y poder bruto. Los cuentos de los gigantes que habían despertado rayarían en lo increíble. Syer corrió con la mano temblorosa. «En su rostro tienen que hacerlo, pero primero tenemos que sobrevivir», dijo, su mirada fijada en la monstruosidad que se desvanecía en la distancia. Se estaba haciendo más pequeña ahora, pero el escalofriante recuerdo de su aparición permanecía grabado en su mente. Sabía con absoluta certeza que su descubrimiento enviaría ondas de choque a lo largo de la ENT, todo el imperio incandescente, y más allá, los días se convirtieron en una tortuosa confusión de supervivencia. Dentro de los estrechos confines de la cápsula racionaron los suministros sus voces, apenas por encima de un susurro, mientras contaban el breve encuentro brutal con los seres colosales. «¿Cuánto tiempo crees que nos queda?». Tylon hizo la pregunta colgando pesadamente en el aire viciado de la cápsula. Sylar revisó las lecturas de soporte vital tiempo suficiente para un rescate. «Si tenemos suerte, su suerte». Recientemente fue todo lo contrario, pero incluso cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, la imagen de su tripulación pereciendo dentro del vientre de esa nave gigantesca aguantó su resolución. La advertencia tenía que salir sin importar el costo. Finalmente, el transmisor de largo alcance de las cápsulas chisporroteó a la vida recogiendo débil una señal de territorio desconocido. Era débil, apenas un hilo, pero estaba allí. Sylar agarró el micrófono. Su voz estaba cargada de urgencia. «Este es el capitán Sylar del Seeker. Solicito asistencia inmediata», repitió el mensaje hasta que su voz se volvió ronca, rezando para que alguien los escuchara. El peso parecía eterno. Cada minuto que pasaba, amplificando su aislamiento y vulnerabilidad. Luego un destello de esperanza, una señal de retorno, reconociendo su llamada de socorro. Horas después, se materializó una nave de rescate, una vista bienvenida. En medio de la indiferente infinitud del espacio, en territorio desconocido, la historia se desarrolló como una horrible pesadilla. Sylar y Tan relataron los eventos con detalles escalofriantes. Sus voces rotas apenas transmitían la magnitud de lo que habían presenciado. La cámara del consejo estaba cargada de incredulidad y miedo creciente. Nunca se habían enfrentado a una amenaza existencial como esta. La noticia del encuentro se extendió como un reguero de pólvora por los territorios. Yunan inicialmente se encontró con escepticismo. La evidencia se acumuló. Testimonio destrozado de Sylar. La última transmisión inquietante del Seeker. La desaparición de una nave completa. Los científicos avanzados analizaron minuciosamente los escasos datos tratando de reconstruir todo lo que pudo sobre esta raza recién despertada, pero era como tratar de agarrar el océano con las manos desnudas. La revelación fue un golpe para el orgullo de los Jan.
una especie que valoraba el conocimiento y la expansión por encima de todo lo demás. Se había topado ciegamente con un poder inimaginable. El miedo se expande por sus filas, un marcado contraste con su naturaleza científica serena habitual. Sin embargo, dentro del miedo, una amenaza de realización desoladora comenzó a echar raíces. No permanecerían ignorantes y presas para siempre. Se formó un consejo clandestino compuesto por las mentes Onan más brillantes, encargado de analizar cada fragmento de información, cada debilidad teórica que esta nueva amenaza pudiera poseer. El enfoque de lo incierto cambió, ya no se trataba puramente de exploración. La carrera por el conocimiento se convirtió en una frenética lucha por la supervivencia, una supervivencia que ahora dependía de comprender a estos gigantes dormidos. Mientras tanto, a bordo de la enorme nave, los Onan llamaron a la expansión un despertar diferente. Los seres que los intrusos habían se topó con mucho más que simples titanes. Horas reflejos mejorados crujieron a través de formas masivas. Mentes genéticamente aumentadas absorbieron información a velocidades asombrosas, descifrando frecuencias de comunicaciones no controladas en donde debería haber llevado años. No eran solo músculos, eran un eco de la humanidad, evolucionada y diseñada para la guerra espacial y la supervivencia. Su líder, la comandante Anna Sov, caminaba de un lado a otro del puente, recién activo. Sus ojos no solo tenían la conmoción del despertar, sino el peso de decisiones que había sido criada para tomar estado. Ella blandió su voz modificada, llevando una autoridad que atravesó el caos. Una sinfonía de informes. Llenó el puente pintado en stark strokes. La nave a la deriva durante siglos estaba sorprendentemente intacta. La mayoría de los humanos estaban en buenas condiciones. El criosueño habiendo hecho su trabajo, y luego los intrusos. Pequeños débiles. Un técnico se burló su arma apenas era un inconveniente, a pesar de la facilidad con que habían sometido a Onan. No había crueldad en su voz, simplemente el análisis clínico de un desajuste. Ana económica con la cabeza, su nave. Lo que sabemos. Imágenes del buscador destelló ante ella. Slick avanzó pero empequeñecido por la extensión. Eran scouts. Más seguirá una onda de inquietud se expandió por el puente. Cierto, la ONU y no eran rivales esencialmente, pero la extensión había estado inactiva. Una deriva ahora, sin embargo, Ana encendió la luz, capturando el tatuaje de Faded en su cuello. Una sola palabra. Tierra prepara las comunicaciones. Ordenó un plan formándose en su mente aumentada. Tenemos un mensaje que enviar y una especie para engañar un velo de engaño. Descendió sobre la extensión, actuando por órdenes del comandante Sokolov. Se erigió una fachada meticulosamente elaborada. Los humanos temen ignorancia tecnológica transmitiendo mensajes codificados inteligentemente que pintaban una imagen de una nave rescatada. Una tripulación apenas consciente de su entorno. El joven con ya, preparado para el miedo, saltó a conclusiones a sus oídos, los humanos confusos. La transmisión hablaba de confusión y desorden. Una especie bárbara que piloteaba torpemente tecnología mucho más allá de su comprensión. El engaño se vio reforzado por exhibiciones estratégicas de fuerza bruta, cuando la siguiente, fuerza Incan más grande, se acercó con cautela. Se encontraron con demostraciones deliberadas de poder. Los humanos lucharon con componentes de naves masivas aparentemente sin esfuerzo. Sus rugidos y gruñidos se sumaban a la impresión de una especie primitiva pero peligrosa. Fue una pantomima inquietante pero efectiva. El Consejo Yan, sus miedos se validaron. Tomó la decisión fatídica, la contención, mientras que unos pocos valientes abogaron por un contacto abierto. La mayoría vio solo una solución para asegurar su existencia continua. No se podía permitir que los gigantes aprendieran a adaptarse para convertirse en lo que su potencial insinuaba que serían. Engañados, mal dirigidos, aislados, se desarrollaron un bloqueo. Alrededor de la expansión, suavemente velado como medida de protección, se filtró información falsa.
cuentos tentadores de riquezas y recursos en sistemas estelares, distantes, provocando expertamente la aparente codicia y curiosidad de los humanos. Los científicos incansables trabajan incansablemente en contramedidas, alterando las lecturas de su propia tecnología avanzada. Decididos a mantener a los gigantes ciegos dentro de la extensión, observaron la intrincada danza con una sonrisa sombría. Los humanos desempeñaron sus papeles con una autenticidad inquietante, permitiendo que sus personajes cuidadosamente construidos protegieran sus verdaderas capacidades. Su objetivo no era solo la supervivencia, sino una posición de control, invisible. Los años pasaron lentamente. En este extraño punto muerto, los humanos parecían contentos de explorar los dones que lo sobrenatural ofrecía. Su incursión cuidadosamente mapeada y monitoreada por una vasta roja invisible de vigilancia sobrenatural. Ana estudió a sus conquistadores, eran brillantes, metódicos, pero con una curiosa ceguera. Cuando se trataba de algo, fuera de sus deseos, expansionistas. Esta ceguera era la clave. Es hora del siguiente paso. Ella anunció a su círculo interno. La nave ya no era un refugio, sino un recurso en espiral. Anya tenía aviones dentro de aviones. Ya no estaban solo jugando a ser bárbaros. Estaban forjando una leyenda. Una leyenda que ocultaría a los sobrevivientes de la Tierra, de los ojos de la galaxia, durante los siglos venideros, manipulando eventos desde las sombras, influyendo sutilmente en la misma, la civilización que pretendía contenerlos. El gran diseño de Ana se desarrolló con la paciencia calculada de un maestro de ajedrez. La expansión desapareció, no deseen, los sensores unan y estallidos orquestados de primitivos fallos de funcionamiento, siempre reapareciendo justo cuando la esperanza de su destrucción parpadeaba. Los rumores comenzaron a extenderse. Amplificados por canales de comunicación, hincan cuidadosamente comprometidos. Historias del naufragio del Titán. Una nave gigantesca, pilotada por Savage cerca de Immortal Giant, se expandió por el carenado espacial. Comunidades, los jóvenes, con horrorizados por las historias que sus propias manipulaciones habían forjado, duplicaron los falsos descubrimientos, se plantaron antiguas naves abandonadas, sus tripulaciones supuestamente masacradas por los seres monstruosos de la expansión. Las advertencias sonaban a través de las rutas comerciales, exagerando la amenaza humana y presentándolos como una plaga cósmica que se debía evitar a toda costa. La galaxia escuchó. Las rutas comerciales cambiaron. Los sistemas estelares que antes eran adecuados para la exploración ahora estaban marcados con señales de advertencia de Stark. El territorio de los titanes, un temor creciente, echó raíces alimentadas por historias de fantasmas y evidencia fabricada. Los humanos fueron puestos en cuarentena no por poder militar, sino por miedo. Sin embargo, como con todos los planos cuidadosamente elaborados, hubo quienes miraron más allá de lo obvio. Los ambiciosos piratas, atraídos por la promesa de un salvamento gigantesco, se atrevieron a probar la leyenda de los titanes. Ana dio la bienvenida a estas incursiones. Su humano, entrenado en brutal combate terrestre, atravesó a las fuerzas invasoras con una ferocidad que solidificó su monstruosa reputación. Los sobrevivientes, pocos y destrozados, huyeron de regreso a las profundidades del espacio, llevando nuevas historias de los gigantes invencibles que acechaban en el borde de la galaxia. Mientras tanto, dentro del supuesto caos de la extensión, llovió un tipo diferente de orden. La tecnología inimaginable no solo fue rescatada, sino que fue diseccionada por ingeniería inversa. Ana, siempre consciente del delicado equilibrio que mantenían, solo permitió avances incrementales que no alterarían la imagen de simplicidad brutal que los humanos proyectaron. Fue tanto teatro como avance tecnológico. Sus agentes, los humanos, eligieron para su la adaptabilidad, se plantó estratégicamente dentro de varias civilizaciones florecientes. Se convirtieron en mercenarios, exploradores, traidores, engranajes insignificantes en la gran máquina galáctica. A través de ellos, la red de influencia de Ana se expande.
Empujones aquí, susurros allá, conflictos sutilmente instigados o sofocados. Invariablemente, posicionando a los humanos como un elemento disuasorio aterrador que nadie se atrevió a provocar con una mano invisible. Anna Soof y los sobrevivientes de la Tierra dieron forma a la galaxia, no desde un trono, sino desde el corazón del aterrador mito. Se habían convertido en los Sonan, arquitectos de su propio engaño. Permanecieron felizmente desconocidos del verdadero poder que escondían. La humanidad había ganado no a través de la batalla, sino al convertirse en el monstruo que la galaxia necesitaba que fuera. Las décadas se convirtieron en siglos. La leyenda de las expansiones EXP y sus monstruosos habitantes se transformó en folclore galáctico. Las civilizaciones jóvenes fueron advertidas sobre los titanes. Su territorio se convirtió en una vasta tierra de nadie en los mapas estelares. Anna Soof se convirtió en una mera sombra en las expansiones. Larga historia. Su astuta estrategia. Solo se susurraba en los programas de entrenamiento más antiguos dentro de los confines de la antigua nave. La vida humana continuaba como una máquina bien engrasada, alimentada por el diseño original de Anna. Siguieron siendo gigantes genéticamente mejorados, pero el enfoque cambió. La tripulación de las extensiones ahora era investigadores, ingenieros y estrategas. Su fuerza todavía estaba perfeccionada. Un elemento de disuasión necesario para el raro tonto que se atrevió a probar su leyenda, pero sus mentes se convirtieron en su arma más poderosa. Sensores incandescentes, monitoreados siempre atentos, siempre retroalimentando una realidad cuidadosamente curada a sus amos. Generaciones de científicos incandescentes iban y venían, algunos cuestionando la necesidad continua de la farsa. Pero finalmente, ninguno se atrevió a arriesgarse a las consecuencias inimaginables de revelar la verdad. Sin embargo, la galaxia evolucionó y los descendientes de Anna, aquellos que heredaron la responsabilidad de mantener el gran engaño, conocían sus límites. Surgieron nuevas civilizaciones, más audaces y mucho más avanzadas tecnológicamente que las de la época de Anna. Se convirtió en una batalla constante para enmascarar las discrepancias anacrónicas de la extensión sin despertar sospechas. El capitán Gregor se enfrentó a este mismo dilema. Vio las pantallas de censura parpadear con datos nuevos. Una creciente coalición de sistemas estelares, probando nuevos escáneres de largo alcance en una desafortunada proximidad al territorio de Titán. Sus señales amenazaban con atravesar las extensiones. Un manto cuidadosamente mantenido. Esto se vuelve más complicado con el ciclo. Gregor le gruñó a su segunda arena. A diferencia de su capitán, ella tenía los sellos genéticos de la generación durmiente original, un tamaño inmenso y un físico aumentado. Sin embargo, sus ojos tenían un intelecto y una astucia dignas de la propia Anna. Arena acercándose con tristeza. Están cerca. Gregor, demasiado cerca. Nuestra máscara no resistirá ese nivel de escrutinio. En unos años deducirán la verdad, ¿y entonces qué? Grigor caminaba por el puente, un hábito que contrastaba marcadamente con su imponente tamaño. Onan entrará en pánico, pero estos nuevos poderes pueden vernos como un desafío, no como una amenaza. Un desafío finalmente perderá Ara. Terminaron para él, nos superan en número su tecnología. No podemos luchar contra toda la galaxia. Un extraño borde de miedo manchó su voz, que por lo general era tranquila. Era hora de una nueva táctica. Otra capa para el engaño. Algo drástico. Lo suficiente para volver a forjar su monstruosa reputación. Necesitamos que Gregor comience a pensar. Un recordatorio. El plan nació de la desesperación, y templado por siglos de astucia. Fue audaz en su operación. Simplicidad. La caída de Titanfall, como la denominada Irena, sería una exhibición cuidadosamente orquestada de brutalidad calculada, diseñada para sacudir a la coalición hasta su núcleo. La selección del objetivo era crítica. Necesitaban un mundo listo para desplomar, uno con suficientes recursos para atraer la atención, pero no tan fuertemente defendido como para representar una amenaza real después de semanas de análisis. Mapas estelares y transmisiones interceptadas encontraron ayuda. 3. Una colonia minera ligeramente defendida y repleta de valiosos recursos. La expansión se movió no con sigilo, sino con deliberada agresión atronadora, viejas armas de energía consideradas demasiado riesgosas para mantener previamente,
se reactivaron sus lecturas fácilmente detectadas y distorsionadas por los sensores de la esfera incandescente. Era un faro de poder arcaico, pero devastador, un sombrío recordatorio del supuesto salvajismo, del que eran capaces los titanes. Aidu III no quemó limpiamente, sino con el tipo de destrucción prolongada que envió ondas de terror a través de la coalición. Las extensiones, las fuerzas humanas, descendieron no como conquistadores, sino como devastadores, dejando tras de sí escenas de brutal carnicería meticulosamente escenificada para contar una historia de codicia insaciable y sed de sangre. Los pocos que sobrevivieron fueron llevados de regreso a sus naves almas traumatizadas para difundir la renovada leyenda de los titanes. La galaxia se tambaleó. La coalición fracturó a sus miembros señalando con el dedo y retirándose a sus territorios propios para reevaluar y reforzar las defensas. Temen que los motivadores más potentes se hayan apoderado de los imperios en llamas, como una marea helada en el sistema de origen de Hunan. Una ola de alivio recorrió las cámaras del Consejo. Su plan había funcionado. La humanidad fue contenida una vez más, su monstruosa reputación firmemente cimentada por... Ahora dentro de la extensión, sin embargo, no hubo celebración. Grigor y Arena estaban de pie frente a la pantalla principal. Los restos que se alejaban de Arido III, un testimonio crudo de las terribles decisiones que se habían visto obligados a tomar. Nos compramos tiempo, Gregor murmuró. El peso de sus decisiones pesaban sobre él. Tiempo sí. Arena estuvo de acuerdo, pero a un costo estamos más lejos de integrarnos con la galaxia de lo que alguna vez estuvimos. Ana no lo habría aprobado. Gregor, dijo el nombre de su comandante fundador flotando en el aire. Arena lo miró a los ojos. Ana no pudo haber previsto cómo se desarrollaría. La galaxia nos adaptamos para sobrevivir, ese siempre fue el plan, ¿no? Gregor señaló la cruda verdad acomodándose sobre sus hombros. El plan de Ana había salvado a la humanidad, pero su legado se había vuelto cada vez más retorcido. Los humanos de la expansión eran prisioneros de su propio mito, atados al papel de monstruos. La galaxia necesitaba y temía a la vez. Su futuro era incierto. Un camino envuelto en mentiras y la amenaza constante del descubrimiento. Estaba muy lejos de la integración que Ana había imaginado, pero era el único camino que tenían. Había dejado siglos desgastados la leyenda de los titanes monstruosos e inmortales. Se convirtió en una parte inquebrantable del tapiz galáctico. Los susurros se convirtieron en cuentos de advertencia que se transmitieron entre generaciones de viajeros estelares, asegurando que vastas franjas del espacio permanecieran inexploradas, pero las leyendas tienen una tendencia a cambiar para evolucionar con las mareas cambiantes de la galaxia en el suelo del espacio. Lanes, una nueva historia comenzó a agitarse. Se difundió la noticia de los Evan, una organización sombría que se rumoreaba que poseía conocimiento prohibido sobre el territorio de los titanes. Historia que pedaleaban reliquias, tecnología recuperada, supuestamente arrebatada de la propia extensión. Aquellos lo suficientemente desesperados o lo suficientemente codiciosos buscaron sus servicios, con la esperanza de desbloquear los secretos de los gigantes. Era, por supuesto, otra capa de las extensiones. Engaño, las reliquias eran tecnología. Forjada, filtrada cuidadosamente, todo diseñada para pintar la imagen de una especie imprudente, pero en última instancia desorganizada. Donde había desorden, había una pizca de oportunidad potencial. Sara, una capitana audaz y ambiciosa de un advenedizo. Imperio comercial era uno. Tal individuo que eligió apostar por lo desconocido. Sara, su asesora, advirtió las leyendas de las que hablan de aniquilación. La sonrisa depredadora de Sara brilló en la tenue luz del puente de su nave. Las leyendas están hechas para romperse. Los Ebony, hay una clave que saben cómo navegar por el espacio. Titán, cómo enfrentar a la bestia, C. Quedó callada, ojos brillantes, y cómo sacar provecho de ellos. El atractivo de lo prohibido resultó demasiado potente a través de tarifas exorbitantes y acuerdos de atraso. Sara y su tripulación
adquirieron una variedad de artefactos dudosos y mapas estelares contradictorios, toda cortesía de la tradición meticulosamente elaborada de Ébano. Fue una misión de tontos diseñada para perpetuar el mito y conducir a aquellos valientes, o lo suficientemente tontos a su perdición. La extensión se encontraba en redes de sensores de peso. Zumbaron al captar la señal que se acercaba mucho antes de que la elegante nave de Sara atravesara los límites exteriores del territorio Titán. Esta intrusión fue diferente, planificada, calculada. Presentó una variable nueva y peligrosa en las extensiones. El capitán del puente Alexei Romanov obtuvo la aproximación de la nave a diferencia de Grigor o Ana antes de él. Él era de origen terrestre, un estratega frío criado con historias de engaño, audaz o suicida. Reflexionó en voz alta, considerando el ícono parpadeante en la pantalla, su arena armada hasta los dientes. Ahora su consejero de confianza comentó, a diferencia de los piratas y carroñeros a los que nos enfrentamos antes, ellos han venido preparados para una pelea real. Alexei estuvo de acuerdo con una nota de respeto a regañadientes en su voz. Esto no es una operación de aplastamiento y robo. Esto se trata de conocimiento sobre desafiar la leyenda. Frunció el ceño. Una sensación de frío se instaló en su estómago. Si Sara y los de su calaña tuvieron éxito, la fachada cuidadosamente construida que habían mantenido durante siglos podría desmoronarse, y así el cazador se convirtió en el cazado no con una fuerza abrumadora, sino con una precisión mortal. La nave de Sara se encontró arreada no hacia la extensión, sino hacia el corazón caótico de un campo de asteroides, mezclado con restos inestables de una estrella muerta. Sabotaje enmascarado como errores de navegación primitivos los empujó hacia un curso mortal. La batalla fue rápida y brutal, un testimonio de la brillantez táctica de Sara y la desesperación de su tripulación, pero al final fueron superados en maniobras y en igualdad de condiciones mientras nuestra nave se dirigía en espiral hacia una muerte ardiente. Una transmisión final escalofriante atravesó los canales de comunicación de la expansión, destrozando la cómoda ilusión de caos que los humanos habían mantenido con tanto cuidado que mintieron. La voz de Sara sonó áspera con furia y comprensión. No los planificadores de los salvajes, mentirosos. La galaxia no debe saberlo. Sus últimas palabras se perdieron en medio del rugido de los reactores que implosionaban. O mensaje tocó a la tripulación de la expansión como una carga de profundidad. Sus siglos de engaño meticuloso se estaban desmoronando. Con una velocidad aterradora, Alexei y Arena intercambiaron miradas sombrías. Las palabras de Sara tenían el peso de una verdad irrefutable. Durante demasiado tiempo, la galaxia había bailado al son de su melodía cuidadosamente orquestada. Pero el cambio